esta serie de programas sobre gastronomía mexicana y sinaloense, trataré de explicar lo que todo mexicano y sinaloense debe saber. Primero, sobre el reconocimiento de la cocina tradicional mexicana. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por sus siglas en inglés UNESCO, declaró a la cocina tradicional mexicana Patrimonio Inmaterial de la Humanidad el 16 de noviembre del año 2010. Ya vamos para 12 años de esta decisión que nos debe no solo enorgullecer, sino también ocuparnos de su protección, fomento y preservación para el futuro. La declaratoria se manifiesta en la inscripción de la cocina tradicional mexicana en la lista de bienes culturales inmateriales de valor universal excepcional, que vino a revalorar al sistema alimentario de México como un elemento esencial de la identidad cultural de los mexicanos. Por su carácter patrimonial y que nos confiere identidad, el bien cultural en su expresión de cocina tradicional mexicana, la UNESCO lo pone al amparo de la Convención sobre Patrimonio Inmaterial que tiene suscrita con sus países miembros, entre los cuales está México. México, en su calidad de país que posee el bien cultural, tiene la obligación de protegerlo con sus propias leyes e implementar políticas públicas que definan estrategias y acciones para contar con un plan de manejo, de salvaguardia y preservación de la cocina tradicional mexicana. Para mayor claridad y entender estos mecanismos protectores del patrimonio, veamos qué es la Convención sobre el Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. La Convención data del año 2003. Regula, protege las diversas expresiones culturales de naturaleza intangible como lo son las tradiciones, costumbres, saberes, técnicas, procedimientos que son parte de la forma de ser y de actuar de los pueblos. Subrayo, forma de ser y de actuar. La autoridad responsable es el gobierno del país miembro, poseedor de estos bienes inmateriales, catalogados por la UNESCO de valor universal excepcional. El objetivo es rescatar, salvaguardarlos y preservarlos para el futuro. En el caso que nos ocupa es la cocina mexicana. A través de medidas, acciones, que son responsabilidad de los poderes ejecutivos de los 3 ámbitos de gobierno, conforme a las atribuciones que les confieren las leyes de la materia. Las medidas en el orden federal son la Ley de Monumentos y Sitios Históricos que aplica el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Ley del Instituto Nacional de Bellas Artes. En Sinaloa se cuenta con la Ley de Cultura que incluye un capítulo destinado a regular el patrimonio cultural. Participa también y pueden apoyar o coadyuvar al logro de estos objetivos instituciones de gobierno y las organizaciones de la sociedad civil, como es el caso del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, que tiene a su cargo funciones y responsabilidades de vigilar el cumplimiento del plan de acción acreditado por la UNESCO. El conservatorio está registrado y reconocido por la UNESCO como organismo asesor. En Sinaloa se formó en el año 2013, hace casi 10 años, el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Sinaloense. Somos un organismo filial del Conservatorio Mexicano y desde esta plataforma estamos trabajando para contribuir desde el ámbito local a dar cumplimiento al Plan de Manejo Nacional. En el conservatorio
de la cultura gastronómica sinaloense, nos hemos dado a la tarea de investigar sobre nuestra cultura culinaria, costumbres y tradiciones del buen comer, técnicas y procedimientos de cocina, registrar los platillos con sus recetas, los más representativos de nuestra cocina tradicional, recorriendo el estado para conocer a las mujeres y los hombres que la mantienen viva, la recrean todos los días, la protegen y la transforman. La Limita Restaurante nace en un concepto 100% tradicional. Nosotros teníamos como idea de que la gente conociera un poquito más de lo que es nuestro bello estado, de nuestra bella ciudad, a través de la gastronomía en un lugar lleno de colores, de arte, de pintura, o sea, que el gusto sea completo. Entonces nace en ese concepto de querer nosotros compartir un poquito de lo que es la riqueza gastronómica, lo vasto que somos, lo sabroso que se come en Culiacán, en Sinaloa. Todo esto nos llena mucho de orgullo de poder tener la posibilidad de extender más a más personas que conozcan la riqueza gastronómica, que conozcan y que disfruten. Nos llena tanto de orgullo. Llega el papá, el abuelo y los recorren a los niños y les dice: ven, cómete una tortilla hecha a mano, ven, mira, este es el horno y así es como tu abuela nos hacía pan, así es como tu abuela nos hacía las tortillitas a mano que yo me comía y ahora que tú quiero que pruebes. Entonces los niños los llevan y vemos ese amor impregnado desde que viene el abuelo, la abuela con el niño ayudándose, apoyándose y vienen y disfrutan en familia. Todo esto es llena de gozo este resultado. No se puede querer lo que no se conoce, dice el viejo adagio grecolatino de Ovidio, autor del Arte de Amar. Por esto, el levantamiento del inventario de la cocina tradicional sinaloense es uno de los proyectos sustantivos del conservatorio, indispensable para el registro, preservación y difusión de conocimientos, sabores, texturas y olores de nuestra cocina y los modos de cocinar y de comer. En La Limita nos hemos apegado lo más que podemos a la base tradicional de la elaboración de los platillos, desde la elaboración de los coricos, que son a base de masa, que no tiene harina, que es todo tradicional y metidos a la leña, en fuego. Asimismo, lo que son los tamalitos, que son hechos aquí por parte del equipo de La Limita y que los hacemos con tanto cariño y tanto amor porque son a base 100% de lo que es el elote, nada de revuelto que con masa, ningún otro aditivo que pudiera alterar el sabor del 100% de lo que es el sabor del tamal tradicional, que es como nosotros los culiacanenses sabemos comerlo. Una forma de rescatar nuestras costumbres culinarias es saber cómo nuestra forma de ser ha sido influenciada directamente por nuestra forma de comer. Se dice, somos lo que comemos, y esto solo lo podemos lograr a través de escudriñar en la historia. El resultado de todos los trabajos de investigación realizados hasta el momento conformó un expediente en base al cual el Ejecutivo del Estado emitió la declaratoria de la cocina tradicional sinaloense como Patrimonio Inmaterial del Estado y ordena al Instituto Sinaloense de Cultura llevar el plan de manejo para su salvaguardia y preservación. En esta primera parte hablamos de mecanismos protectores del patrimonio cultural como son las declaratorias, que a nivel mundial las emite la UNESCO y a nivel local los estados y municipios.
en apego a sus leyes de cultura y sus reglamentos. La cocina tradicional es una de las expresiones del patrimonio cultural inmaterial, concepto que define la Convención de la UNESCO como todos aquellos conocimientos y saberes ancestrales que nos han sido heredados por tradición oral, de generación en generación, y actualmente están vigentes de tal forma que es patrimonio vivo, porque todos somos poseedores de él. El sentido de la declaración de la cocina tradicional mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad es poner al bien cultural bajo la protección de leyes, las convenciones a nivel internacional y la declaratoria de la cocina tradicional sinaloense pone al amparo de las leyes federales aplicables y de la Ley de Cultura del Estado. La manera más eficaz de proteger el patrimonio es a través de implementar políticas públicas de fomento y protección de la gastronomía que incluya, por supuesto, planes de manejo. Se crearon organismos de la sociedad civil como los conservatorios para dar seguimiento a las acciones de salvaguardia. Su función es coadyuvar con el gobierno en la consecución de los objetivos del plan de manejo. Ahora bien, surge una pregunta. La cocina tradicional sinaloense, por su declaratoria como patrimonio inmaterial del Estado y parte del todo que es la cocina tradicional mexicana, ¿es también patrimonio inmaterial de la humanidad? La respuesta inmediata es la siguiente. La cocina tradicional mexicana es el todo y está formado por partes, que son las cocinas regionales y o las cocinas de los estados de la República. Todas juntas interactúan y conforman un mosaico gastronómico a nivel nacional, que tiene el común denominador de que los alimentos se preparan en base a los tres componentes principales de nuestra dieta: el maíz, el frijol y el chile. Sus preparaciones tienen cobertura nacional. Por ejemplo, todos comemos la tortilla de maíz. Conocemos y utilizamos las mismas técnicas culinarias, como es el caso de la nixtamalización y otras maneras de cocinar los alimentos. Pero en lo individual, vista la cocina como parte de ese todo, la cocina sinaloense tiene sus propias características que surgen de la biodiversidad y la diversidad cultural de su pueblo, así como de la interacción entre las otras partes y de la parte con el todo. Tenemos el eslogan de consume local, entonces tener a la mano todos estos productos, la ganadería nos hace, además de otras ventajas climatológicas y no sé cuántos elementos más, hace que se conjuguen, que nuestros productos en Sinaloa sean tan sabrosos para que todo lo que pongamos en nuestras mesas sea sumamente rico, desde la tortilla, desde el pan, desde todos estos elementos que conjugan para la elaboración, tenemos unas grandes ventajas. Siguiendo este razonamiento, la cocina sinaloense se manifiesta y se conoce con sus singularidades, similitudes y diferencias con las otras cocinas de los estados e incluso con la cocina mexicana, pero se identifica como parte de la cocina tradicional mexicana. Quienes trabajan para salvaguardar la cocina sinaloense trabajan también
para la salvaguardia de la cocina mexicana, contribuyendo a los grandes objetivos establecidos en el Plan de Manejo autorizado por la UNESCO. ¿Qué fue lo que inscribió la UNESCO en sus listas de patrimonio cultural inmaterial? Para elevar la cocina tradicional al rango de patrimonio de la humanidad, no se trataba de algo fácil o de inscribir un elemento aislado, como sucede con el canto, por ejemplo, con una ceremonia o un objeto artesanal, incluso con algún platillo emblemático. Se trataba de proteger a todo un sistema de vida mediante un instrumento legal internacional. La UNESCO registró todo un sistema cultural, más que sabores, saberes, rebasa con mucho a los aspectos meramente nutricionales o alimenticios, gastronómicos, ya que está involucrada en religiosidad, en rituales y tradiciones de siglos atrás, a veces de milenios, que continúan vigentes en pleno siglo XXI. Pues definitivamente preservar lo que es nuestra tradición gastronómica. Tenemos una riqueza que es un patrimonio cultural en el que todos los culiacanenses, todos los sinaloenses siempre debemos estar bien gloriosos y honrosos y muy contentos de tener una gastronomía de primer mundo. No hay persona que no haya venido, hablo a Sinaloa, hablo a La Limita, que no haya venido y que no haya dicho qué rico se come en Culiacán, qué rico se come en Sinaloa. Entonces es un elemento para que se destaque a nivel mundial, para que mucha más gente venga y disfrute cada uno de estos platillos riquísimos que nosotros manejamos. Es un fenómeno cultural que se presenta de la mano con el ciclo de vida y por supuesto con el ciclo agrícola, de manera destacada en los momentos más relevantes de nuestra vida, como el nacimiento y la muerte, la siembra y la cosecha. Desde el momento en que se anunció la inscripción de la cocina tradicional mexicana en la lista de Patrimonio Cultural de la UNESCO, la noticia le dio la vuelta al mundo. Algo muy importante había sucedido. Muchos países hubieran querido estar en nuestro lugar. Muchos otros empezaron a preguntarse si cualquier cocina, por el solo hecho de ser sabrosa, podría gozar del mismo privilegio y tener esta visibilidad. La presidenta del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, la doctora Gloria López Morales, vino a Sinaloa a tomar la protesta de la mesa directiva del Conservatorio Sinaloense y en su discurso observó lo siguiente: a Sinaloa le falta que su gente reconozca e identifique su cocina, su comida, como fuente de orgullo e identidad. Estas palabras, expresadas hace 10 años, aún siguen vigentes y suenan como una llamada de atención para quienes integran el sector cultural y gastronómico. También el sector turismo, por ser la gastronomía un factor muy importante para el desarrollo turístico. Quienes integramos el Conservatorio Sinaloense, preocupados por dar visibilidad a la cocina tradicional de nuestro pueblo, a fin de que se ocupe el lugar que le corresponde en el gran mosaico cultural de la gastronomía de México, rescatar su origen, historiografía, sus características propias que surgen de la biodiversidad y de la diversidad cultural, destacar las particularidades que los sinaloenses tenemos para cocinar nuestros alimentos, la manera de ir a la mesa,
comer y degustar platillos que nuestra gastronomía aporta a la gastronomía nacional. Explotando siempre la parte del amor a nuestra tierra, a nuestras raíces. La gastronomía sinaloense es un poder impresionante de amor hacia todo el mundo, que todas las personas de todas partes del mundo puedan conocer Culiacán y puedan conocer Sinaloa a través de nuestra gastronomía. Esta riqueza impresionante, no solamente como lo que es la carne, la machaca, todo lo que son nuestros productos, tantas variantes que podemos hacer, asimismo también todo lo que se disfruta a través del mar, a través de nuestra tierra, a través de nuestro aire, o sea, todo lo que tenemos a la mano para que podamos compartirlo con todas partes. A manera de resumen de esta parte, la cocina sinaloense es una parte componente del todo que es la cocina mexicana. Recordemos esta frase de la doctora Gloria López Morales. A Sinaloa le falta que su gente reconozca e identifique su cocina, su comida, como fuente de orgullo e identidad. ¿Qué fue lo que inscribió la UNESCO? La UNESCO inscribió todo un sistema cultural, no un platillo, no una bebida, no un protocolo de mesa, como por ejemplo lo hizo con Francia. Inscribió un sistema cultural donde todos los mexicanos formamos parte y somos actores vivos que estamos luchando por salvaguardar, preservar y difundir el bien patrimonial que es la cocina tradicional mexicana que nos confiere identidad cultural. En el año 2016, al emitir la declaratoria, inscribió en las listas del Patrimonio Cultural del Estado también un sistema cultural que se distingue por el uso generalizado del maíz, el frijol y el chile y todos los productos asociados al campo sinaloense, lo cual le da unidad. Por otra parte, su diversidad cultural distingue regiones gastronómicas como la del norte del estado, donde vive la etnia indígena Mayo-Yoreme, que también tiene su propia cultura culinaria.